Hoy estaremos hablando bajo el tema Aprende a esperar en Dios. Ese es el tema en el cual en esta hora quiero compartirle. Amén. Durante meditaba en esta palabra, yo sé que esta palabra va a ser de mucha bendición para tu vida, para tu familia. Amén. Tú que me vas a oír en cualquier parte del mundo que me vas a escuchar. Estaremos hablando bajo el tema Aprende a esperar en Dios. Amén. Dios bendiga a todos los que se van a conectar en esta hora. Amén. Dios bendiga a todo ese pueblo que se va a conectar en esta hora. Amén. De la noche. Le damos las gracias a Dios. Y quiero leer el libro de Salmos 40, Salmos 41, del 1 al 3. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor, Salmos 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mira qué linda esta palabra. Padre, bendice esta palabra que va a ser impartida en esta hora. Padre, la gloria es para ti. Dios mío santo, una palabra de esperanza a aquellos que van a oír en esta hora, Padre. La gloria es para ti, Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias. Padre, cúbrenos con tu presencia. Habla aquellos, Dios mío santo, que van a oír esta palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En esta hora quiero hablar, amén, este tema. Aprende a esperar en Dios. Amado hermano, sé que mucha gente, mi amado hermano, en el área de esperar, el ser humano es impaciente. El ser humano muchas veces, amado hermano, no puede esperar en Dios. Pero vemos como el salmista David en esta hora, amado hermano, pasó un proceso donde David tenía que aprender a esperar en Dios, amado hermano. Y ese es el tema que quiero compartir en esta hora. Aprende a esperar en Dios. Porque la mayoría, amado hermano, del pueblo, muchas veces, mucha gente es impaciente para aprender a esperar en Dios. Pero Dios quiere que nosotros seamos pacientes. Y una de las cosas que David comienza a explicar en el proceso que David está pasando, y dice: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Una de las cosas que yo quiero hacerte entender en esta hora, que David había entrado en un proceso de desesperación. David dice: pacientemente esperé a Jehová. Una de las claves que David aprende en el proceso que él estaba atravesando fue que tenía que esperar en Dios pacientemente. Fíjate, David está diciendo: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí. David está pasando un proceso que no era fácil para él, pero David enseña cuál es la clave para él poder tener una respuesta de parte de Dios. Él dice: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí. David está diciendo que la clave para que Dios escuche tu oración es cuando tú aprendes a esperar en Dios pacientemente. David dice: cuando yo aprendí a esperar paciente en mi proceso, David dice, Dios se inclinó a mí. Es decir, que Dios vio cuando David comenzó a clamar a Dios, pero pacientemente. Él clamaba, pero no estaba impaciente. Ese es el problema en los últimos tiempos de mucha gente, que quiere una respuesta de parte de Dios, pero te impacientas. Y la impaciencia demuestra que tú no le crees a Dios. Y David dice que él estaba en un pozo de la desesperación. Es decir, que el pozo en el cual David estaba metido no era un pozo literal, era un pozo de desesperación. O sea, David hace una comparación, como cuando tú te encuentras en un pozo sin salida. Un pozo es angosto, un pozo es hondo, pero es angosto, no tienes una salida. David así se sentía en la condición en la cual estaba pasando. Pero David dice: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Fíjate, una de las claves que David aprendió a conocer en medio del proceso fue cuando él aprendió a esperar en Dios paciente. Y cuando Dios vio que David estaba clamando pacientemente, Dios se inclinó hacia David. Fíjate qué lindo. Cuando tú aprendes a esperar en Dios pacientemente, tú comienzas a llamarle la atención a Dios. O sea, que Dios comenzó a ser atraído al ver a David, que David estaba clamando y esperando pacientemente. David dice que la paciencia que él tiene en Dios, a Dios le hizo llamarle la atención. Y dice que Dios se inclinó. Mira qué lindo cuando tú clamas y aprendes a esperar en Dios, que no solo, mi amado hermano, no solo eres oído, sino que también llamas la atención de Dios. En esta hora, yo no sé a lo mejor qué cosas tú le estás pidiendo a Dios, y a lo mejor te has desesperado. Pero David había entrado en un momento de desesperación, como a lo mejor tú tal vez has entrado. Pero David nos enseña la clave. David enseña
que cuando él tuvo una respuesta de Dios y fue escuchado por Dios, fue cuando él aprendió a esperar pacientemente. Por eso el tema es, aprende a esperar en Dios. Ese es el problema, que mucha gente pide, pero pide impacientemente. Y David dice, pacientemente espera a Jehová. Dice, y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. David está diciendo que por mucho tiempo estuvo desesperado, pero su oración no fue escuchada. ¿Sabes por qué? Porque había una impaciencia en David. Mi amado, había una impaciencia en David en el problema que estás atravesando. Es posible que en el problema que tú estás atravesando te sientas impaciente y quieras una respuesta de Dios rápidamente. Pero Dios quiere que clames, pero que tengas paciencia. Dios quiere que tú comiences a clamarle, pero que no te impacientes. Como dice la Biblia en el Salmo 37, 4 y 5, dice, encomienda a Jehová tu camino. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, dice el 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿De qué manera tú vas a esperar paciente en Dios? Cuando tú clamas y no te sofocas, sino que sabes que tu oración va a ser contestada. El problema es que mucha gente clama y se desespera porque piensa que tu oración no ha sido escuchada. Pero David estuvo por mucho tiempo desesperado. Y fíjate, y cuando David habla que se desesperó, era porque David tenía una petición delante de Dios. David tenía una petición delante de Dios. Yo no sé qué petición es la que tú tienes delante de Dios y a lo mejor te has desesperado. No ha llegado una respuesta, pero ¿sabes hasta cuándo la vas a obtener? Cuando aprendas a esperar pacientemente. Fíjate, David en el proceso que estaba atravesando, algo aprendió y fue una cosa: aprender a esperar en Dios en medio, dice, de aquel pozo. En medio, dice, del lodo cenagoso. David está diciendo que él se encontraba en una situación como cuando alguien se encuentra en un pozo hondo y un pozo angosto, que sientes que no hay una salida. Pareciera como que fuera el último día de tu vida. Pareciera que clamas y como que esa oración no pasa. David así se encontraba. Pero David, la misma impaciencia le provocaba inseguridad. Mucha gente, por eso cuando le ora a Dios, no tienes una respuesta porque estás impaciente. Pero David dice que Dios comenzó a inclinarse a él cuando él aprendió a esperar pacientemente. Fíjate, y cuando tú aprendes a esperar en Dios pacientemente, comienzas a llamarle la atención de Dios. David dice que Dios no solo lo oye, sino que también dice se inclina hacia la oración de él. Porque Dios entiende que la oración de David no es una oración impaciente, sino que Dios sabe que la oración de David es una oración pacientemente. Y cuando tú aprendes a esperar en Dios pacientemente, comienzas a llamar la atención. David por mucho tiempo estuvo clamando en ese pozo de la desesperación. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas en el proceso que estás atravesando y a lo mejor quieres una respuesta de parte de Dios. Pero hoy vengo a decirte, aprende a esperar en Dios pacientemente. David, eso fue lo que entendió, que la respuesta de él obtuvo cuando aprendió a esperar en Dios pacientemente. Y algo que dice que del lodo dice cenagoso. Fíjate que David no solo se encuentra en un pozo, sino que David también dice que en el pozo había lodo. O sea, donde hay lodo no hay firmeza. Y David está diciendo que la desesperación que él tenía, él estaba de doble ánimo. Él oraba, pero no creía que Dios podía hacer el milagro. Mucha gente ora a Dios, pero muchas veces oran y piensan que tu oración no va a ser escuchada. Pero tienes que clamarle a Dios con fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Toda gente que clama a Dios y clama sin fe, por esa misma razón estás impaciente y tu oración no puede ser escuchada. ¿Sabes por qué? Porque estás impaciente esperando en Dios. Estás impaciente y la misma impaciencia te causa que el milagro se retrase, se causa que el clamor no sea escuchado, porque Dios tú lo vas a comenzar a agradar y a llamarle la atención cuando comiences a clamarle con fe. Dice el libro de Hebreos 11:6, dice, porque es necesario, fíjate, o sea, es una necesidad que cuando tú clames estés paciente. Hebreos dice 11:6, porque es necesario que todo aquel que se acerca a él crea que le hay. David entendió que no importando en el pozo que él estaba, sabía que había un Dios. Hoy vengo a decirte, en el proceso que tú estás atravesando, a lo mejor sientes que no hay una respuesta, pero vengo a decirte,
David así se sintió a lo mejor como tú te has sentido, desesperado. David compara la desesperación que tenía como cuando alguien está en un pozo y hay lodo. David dice que en el pozo comenzó a sentirse desesperado y en el pozo había lodo. Pero algo, mira lo que dice, dice, y me hizo sacar del pozo. Fíjate qué lindo. David entiende. David, una de las cosas que aprendió David, que cuando él aprendió a esperar en Dios pacientemente, su oración fue escuchada y Dios lo hizo sacar. Ahora, cuando David obtuvo una respuesta de parte de Dios, fue cuando David aprendió a esperar en Dios pacientemente. Es posible que tú te hayas desesperado, pero vengo a decirte, no te impacientes, porque la clave que David aprendió en el proceso era que tenía que aprender a esperar pacientemente. Y David dice que cuando tú aprendes a esperar pacientemente, tu oración es escuchada y comienzas a llamar la atención de Dios. Fíjate cómo David dice que él comenzó a llamarle la atención a Dios. Dice que Dios no solo lo oye, sino que dice que Dios se inclina a oír el clamor de David, porque Dios sabía que ya David ya no estaba clamando desesperado, sino que David ahora está clamando creyendo que Dios lo está escuchando. Ese es el problema de mucha gente, que clama a Dios y siente que no tiene una respuesta, y la misma duda te hace, mi amado hermano, estar muchas veces moviéndote. David dice que se encontraba en el pozo, dice, lodo cenagoso. David está diciendo que el mismo pozo lo impacientaba y no había un lugar de firmeza. Pero mire lo que dice el 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. David dice que cuando él aprendió a esperar en Dios, Dios comenzó a llamarle la atención. Dios puso su atención en David y Dios comenzó a obrar en la vida de David. Después David dice que él ya no se encontraba en el pozo, sino que dice Dios lo sacó. Mira qué lindo. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas y quieres salir del pozo, del lodo cenagoso donde estás llevando. Y David dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Mira qué lindo. Después de que David está en un pozo desesperado, está en un lugar donde no hay firmeza, David dice, Dios viene y me saca del pozo y también Dios me pone en un lugar firme. Mira qué lindo. O sea, David entiende, mi amado hermano, que la clave para que tu oración sea escuchada es cuando tú aprendes a esperar en Dios pacientemente. No te desesperes. Yo no sé a lo mejor qué cosa tú le estás pidiendo a Dios y te has desesperado. Pero hoy vengo a decirte, si tú quieres llamar la atención de Dios, comienza a esperar en Dios pacientemente como David. Fíjate, no sé cuántos años, cuánto tiempo tú llevas metido en ese pozo de la desesperación. Porque David se desesperó, porque David le estaba pidiendo algo a Dios, pero su respuesta, su oración no había sido contestada. Pero David se dio cuenta que para que su oración fuera escuchada, tenía que aprender a esperar en Dios paciente. Hoy en esta hora, esa ha sido una de las palabras que he compartido. Y mira lo que es el 3. Y puso luego en mi boca cántico nuevo. Fíjate qué lindo. David está diciendo, después de que estaba desesperado en tristeza, ahora David ya no está triste. Ahora David dice que tiene una alabanza nueva. Fíjate, después de que David estaba en el pozo, estaba en un lugar que no era firme, Dios lo pone en firmeza y le pone una adoración nueva. Fíjate qué lindo. Eso es lo que Dios va a hacer con tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero Dios quiere que aprendas a esperar en Él. ¿Y de qué manera tú vas a aprender a esperar en Dios? Cuando tú clames, no te impacientes, no te muevas, porque mucha gente se mengua en dos pensamientos. Por eso el Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueven. Es decir, que si alguien se mueve de la manera de creerle a Dios, es porque estás impaciente. Pero dice la Biblia que la fe te hace que estés firme, que no te muevas. David dice que después Dios lo afirmó. Dios en esta hora quiere que comiences a clamar con una fe firme. Que si tú le has clamado a Dios, que creas que el milagro te va a venir. Que creas que el milagro lo vas a obtener. Yo no sé qué milagro tú has pedido y a lo mejor no has tenido una respuesta. Pero la clave es que aprendas a esperar en Dios. Y David dice, y puso luego en mi boca cántico nuevo. Qué lindo. Ya David ya no era aquel que estaba en un pozo desesperado. Ya David ya no era aquel que estaba en un lodo cenagoso, en un lugar inmóvil. Sino que David ahora está en un lugar firme y tiene una adoración nueva. Pero la clave fue cuando David aprendió a esperar en Dios
pacientemente. Y en esta hora, esta ha sido una pequeña palabra que he compartido, esperando que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida, de mucha bendición para ti. Amén. Esperando que esta palabra haya sido de mucha bendición a todos aquellos que nos estuvieron oyendo en esta hora. Espero que esta palabra haya sido de mucha edificación a todos aquellos que se conectaron. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y nunca olvides, la clave es para que tu oración sea escuchada. Aprende a esperar en Dios paciente. Por eso en la Biblia dice el Salmo 37:5. Dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo aquí con experiencia? David está diciendo que le pongas tu petición y que confíes en Él, que Él hará. Mucha gente le pone la petición a Dios, pero no confían, y Dios así no puede trabajar. Dios trabaja con gente que le crea. En esta hora, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y nunca olvides, aprende a esperar en Dios y Dios oirá tu oración. Dios te bendiga y Dios te guarde, y que la paz de Dios esté contigo. Amén.